Ok, jóvenes. Entonces, buenas tardes nuevamente con todos. Por favor, confirmen si logran ver la pantalla. Sí, efectivamente, Juan Diego. Por esa razón estoy considerando asistencia a todos, ¿no? Esta semana ha sido bastante dificultoso por el tema técnico, pero no hay problema que no tenga solución, joven. ¿De acuerdo? Ok, se escucha y se ve la pantalla correctamente. Favor de confirmar. Ok, una vez más voy a reiniciar entonces para poder confirmar si se logra actualizar el audio y también la pantalla. Ok, ok, un minuto entonces, por favor. Voy a... Bien, jóvenes. Ahora sí, por favor, confirmen si se logra ver la pantalla y se escucha correctamente. ¿Sí se escucha? Por favor, confirma. Perfecto. Entonces vamos a continuar, jóvenes, con la sesión de hoy. ¿Ok? Esperando pues que hayan tenido un buen rendimiento en sus evaluaciones parciales. Ya vamos a ingresar a la semana 9, ¿de acuerdo? Donde complementaremos el tema de que venimos viendo desde la semana anterior, desde la sesión anterior, sobre flujo gradualmente variado, ¿no? ¿Qué es lo que se estudia en flujo gradualmente variado? Se estudia lo que es curvas de remanso, ¿ok? Eso quiere decir, jóvenes, que vamos a continuar con nuestro análisis de canales, ¿ok? De diseño de canales, ya a un nivel de perfil, ¿ok? Perfil longitudinal, ya no solo analizaremos sección transversal, sino también vista en planta y perfiles, ¿de acuerdo? Tal como hemos visto en el RAS, ¿no? Nosotros ya hicimos un ejercicio de aplicación en el RAS con varios tramos, donde hemos identificado pues flujo normal, flujo variado y flujo rápidamente variado, ¿correcto? Ahora, entonces lo que vamos a analizar es curvas de Reynolds. Muy bien. Respecto a su examen parcial, jóvenes, es importante que les haya quedado claro los temas previos, porque ahora lo que se va a hacer es ya diseño de estructuras, por ejemplo, transición, ¿no? Y muchas veces va a estar ligado, ¿no? Los problemas a desarrollar van a estar ligados a los conceptos básicos que se les ha inculcado en la primera parte del curso, ¿no? O sea, cómo hallar flujo normal, flujo crítico, el régimen del flujo, la energía en una sección, la fuerza específica, etc., ¿no? Para eso,
por favor, me van a confirmar si tienen alguna duda respecto a los temas ya vistos anteriormente. ¿Sí? Si alguien quiere participar, por favor, levantad la mano. Bien, entonces eso quiere decir que todo está claro hasta la primera parte del curso. No requieren ningún feedback, ¿ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es el desarrollo ahora de la tercera unidad y la cuarta correspondientemente a la parte final del curso. ¿De acuerdo? En flujo gradualmente variado, vamos a estudiar lo que es curvas de remanso. ¿De acuerdo? Ahora, las curvas de remanso o este flujo gradualmente variado, como hemos visto en sesiones anteriores, se debe a obstáculos que se encuentren en el canal, ¿no? ¿Por qué se produce este flujo gradualmente variado? Una clásica son obstáculos, ¿no? Otra también, la que hemos visto ya son gradas. ¿Qué más, jóvenes? En términos general, ¿qué otras características generan un flujo gradualmente variado? Lo han visto en teoría, ¿verdad? ¿O no han visto teoría de esta parte? Por favor, me confirman si han llevado teoría de la parte de flujo gradualmente variado. O también han tenido dificultades. Por favor, delegado, confirma. Ah, ok, ok. No hay problema. Muy bien, Sion, Luciano, espero que nada más sea esa la razón. Lo que vamos a hacer ahora es solo una hora de clase. Complementamos desde la 1 de la tarde. ¿De acuerdo? O sea, el próximo martes vamos a complementar esta clase que vamos a desarrollar el día de hoy desde la 1 de la tarde. ¿Ok? Eso quiere decir que les voy a tener que inculcar un poco de teoría, un poco nada más, para desarrollar por lo menos un ejercicio. ¿De acuerdo? Así que presten mucha atención, por favor. Estoy indicando, hemos visto en sesiones anteriores cómo el flujo varía, ya sea gradual o rápidamente, ¿no? Ya hemos estudiado rápidamente variar, es el caso de resaltos o saltos hidráulicos. Ahora, lo que vamos a estudiar son curvas de remanso, es la única parte que nos falta del perfil. ¿Se acuerdan? Entonces aquí voy a resumir. Este flujo va a variar de acuerdo a los obstáculos que se encuentren en el canal. Puede ser también ejemplos de gradas. Y mayormente lo que nosotros estudiamos y evaluamos en el curso son estructuras hidráulicas. ¿Ok? ¿Qué estructuras hidráulicas mayormente estudiamos? Si ustedes revisan en el sílabus, ahí están las estructuras que se van a estudiar, la cual van a aprender ustedes a diseñar. Por ejemplo, son las rápidas, caídas, transición, ¿no? Transición de entrada, transición de salida, que justamente complementa a esas estructuras de rápidas y caídas. ¿Ok? Etcétera. Vamos a poner así, etcétera. Lo que más estructuras van a ver en la parte teórica. ¿De acuerdo? Entonces, una vez reconocido, ¿no? Que nuestro objetivo es estudiar básicamente cómo varía cuando hay estructuras hidráulicas o simplemente, ¿no? Cuando hay cambio de pendientes, la cual es clásica. Hemos visto la sesión anterior. Puede haber el caso de cambio de pendiente, ¿ok? Por lo tanto, en estos casos de cambio de pendiente ya hemos analizado anteriormente, donde el flujo que viene en condición normal, o sea, uniforme, aquí también tendrá un tramo uniforme y por aquí también un tramo uniforme, ¿ok? Lo que va a generarse debido a este cambio de pendiente, es decir, de una pendiente 1 a una pendiente 2, a una pendiente 3,
lo que se va a generar es simplemente un flujo variable, ¿no? ¿Ok? Entonces, en esta sección de control, donde existe un cambio de pendiente, aquí, lo que se va a generar es un flujo variado. Aquí también, esos cambios de pendiente, por lo general, son denominados como sección de control. ¿Ok? Anoten esto, por favor, porque muchas veces les preguntan, ¿cuáles son las secciones de control de cierto perfil de canal? Ahí están. ¿Ok? Sección de control 1, sección de control 2. ¿Para qué nos va a servir la sección de control? Para determinar, pues, cómo varía el flujo a partir de la sección de control, ¿no? Muchas veces el tirante en estos casos son conocidos. Por ejemplo, si la pendiente en 1 y la pendiente en 2 pasa de ser una pendiente suave a una pendiente fuerte, ya sabemos por teoría que aquí se va a generar un flujo variable, ¿no? Un flujo variable, donde va a pasar necesariamente, ¿qué cosa? Que en esta sección de control, aquí, se va a desarrollar un tirante conocido con ¿qué nombre? ¿Con qué nombre se le conoce ese tirante? ¿Se acuerdan? Así es el famoso tirante crítico. Por esa razón les decía, ustedes necesitan recordar esos conceptos. ¿Cómo se calcula el tirante crítico? ¿Cómo se relaciona? ¿Ok? Ahora, si esta pendiente de aquí es, hemos dicho, pendiente suave, esta una pendiente fuerte y esta una pendiente suave, ¿qué es lo que se va a generar en el siguiente tramo o en la siguiente sección de control? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucede cuando pasa de una pendiente fuerte a una pendiente suave, jóvenes? A ver si lo ven de este modo. ¿Qué sucede si pasamos de, de un régimen, ¿no? Donde la pendiente es suave, ya. Pendiente suave quiere decir un régimen supercrítico. Y de repente así lo ven mejor, a un régimen subcrítico. ¿Qué sucede en esos casos? Resalto, muy bien, resalto o salto hidráulico, también es lo mismo, ¿no? Cuando es pendiente suave, el régimen es sub. Cuando es pendiente fuerte, el régimen es sub. ¿De acuerdo? Eso lo van a demostrar con mayor énfasis en teoría. Igual, hay que recordar que según las características del resalto, esto te van a indicar en el enunciado, ojo, te pueden decir que el resalto se forma ni bien existe el cambio de pendiente, por lo tanto aquí va a empezar el resalto. ¿Hasta qué punto va a llegar? Va a llegar a coincidir con el punto del tirante normal hacia aguas abajo. ¿Ok? Entonces, viene con un tirante normal, el cual en la sección de control, pues será conocido. Ojo, esto puede variar de acuerdo al enunciado, pero aquí normalmente se puede concluir, si viene en condición normal, este Y1 será igual al tirante normal de la sección 2. ¿De acuerdo? Es decir, el tirante normal aquí, tenemos un tirante normal en la sección 2. ¿Ok? Si el resalto ocurre justo en la sección de control, entonces el tirante normal en 2 es igual al tirante conjugado 1 del resalto. ¿Ok? Otros conceptos hay que recordar, por ejemplo, si el tirante conjugado 2 es igual al tirante normal en 3, ¿de qué tipo de resalto estamos hablando, jóvenes? ¿De qué tipo de resalto hablamos cuando el tirante, ¿ok? El tirante normal en 2, el conjugado 2, es igual al tirante normal aguas abajo, es decir, al tirante normal
del tramo 3. ¿Se acuerdan? Esos conceptos. Lo vimos incluso en el taller. ¿Qué tipo de salto se genera en estos casos? Por estabilidad, revisen, tienen tres tipos de resalto. Exactamente, Saraí. Es un resalto bien formado, ¿ok? Un resalto bien formado, donde el tirante conjugado es igual al tirante normal hacia aguas abajo, ¿no? Algo muy parecido les vino en su examen parcial. Ustedes tenían que calcular los tirantes normales, tirante crítico, que es la misma en todo el canal, ¿ok? Porque se trata de un flujo permanente, básicamente, y de una misma sección transversal. Cuando cambie la sección transversal, el tirante crítico también va a cambiar, ¿ok? Es decir, habrá pues un tirante crítico para una sección, por ejemplo, trapezoidal, para una sección rectangular y para una sección circular, ¿no? Incluso pueden ser mismos casos, ¿no? Donde la transición me permite pasar de un rectangular de un ancho mayor a un ancho menor, o de un diámetro circular de un diámetro mayor a un diámetro menor, o viceversa, ¿no? Puede variar en cualquier caso. Así que ahora vamos a tratar de interpretar casos donde exista transición y qué tipo de resultado genera en el perfil del canal. ¿Okay? Estos conceptos, por favor, hay que tenerlos claros, cómo calcularlos, cómo obtenerlos y todo lo demás. Entonces, profesor, si ya hemos visto todo este tema, ¿qué es lo que vamos a estudiar a continuación? Como ya hemos visto, ¿no? Vamos a estudiar flujo que genere curvas de remanso, es decir, flujo gradualmente variable. Aquí, estos dos flujos, de rojo y azul, son flujos variados. El rojo es gradualmente variado, eso nos falta estudiar, pero el azul ya lo hemos estudiado, es resalto hidráulico. ¿Ok? Entonces, lo que se va a generar aquí no es una figura así turbulenta como se suele ver en el caso de los saltos. Lo que se va a generar en los casos de curvas de remanso es que este tirante va a empezar a decrecer de aquí de forma curva, ¿no? Tanto es así, de manera gradual, que ustedes no lo perciben a simple vista, ¿no? En cambio, el resalto sí se percibe a simple vista. El flujo gradualmente variado, entonces, va a tener una curva aquí hacia aguas arriba de la sección de control, cuando el régimen es sub, y otra curva hacia aguas abajo de la sección de control, cuando el régimen es sub. ¿Ok? Hay que tener en claro eso, por favor. Eso también lo vamos a ver en teoría, así que vayan tomando apuntes. Eso van a ser consultas en la parte teórica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces son dos curvas de remanso aquí. ¿Qué tipos de curvas se están generando? Eso es lo que vamos a analizar ahora en adelante. ¿De acuerdo? Por favor, un poquito nada más, un poquito de teoría por aquí. Para recordar, las famosas curvas de remanso son zonas de generación debido a la variación de la escorrentía superficial, valga la redundancia, a la variación del tirante superficial, ¿no? Tirante que nosotros conocemos como profundidad del canal. Muy bien, esta tabla les resume, ojo, solamente les resume, porque ustedes lo tienen que volver a revisar tanto en el libro que les he compartido, ¿no? En el libro de Billon, ahí van a encontrar este resumen con más ejemplos y más casos, ¿de acuerdo? De todas maneras, les voy a hacer aquí un énfasis en este resumen. Aquel que domine esta tabla va a dominar los siguientes temas del curso. Así que, por favor, atentos. ¿Cómo entro a generar o a reconocer los tipos de curvas de remanso que existen? Existen varios, ¿ok? Lo que yo les voy a enseñar básicamente son las curvas tipo M, tipo C o tipo S. Tres curvas, basta. Existe pues la curva H, ¿ok? Las diferentes otras curvas que van a ver en teoría. Pero principalmente vamos a reconocer estos tres.
¿De acuerdo? Porque eso es porque vamos a ver más que todo en qué estructura se está generando aquí, se está generando los flujos gradualmente variables. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de una represa, donde se forma esta curva denominada curva M1. Este caso de una caída, donde se forma una curva denominada M2. Y así tenemos aquí una compuerta. Tenemos curva M1 y M3. Tenemos una represa, ¿no? Donde aquí tenemos una curva C1, por aquí tenemos un C1 y un C3, y así respectivamente. Pero ¿cómo varía, profesor? Si acá tengo una compuerta, aquí también tengo una compuerta. ¿Por qué existe un M1, un M3 y por qué aquí existe un C1, un C3? A ver, lo vamos a resumir de la siguiente manera. Yo les comenté que es una pendiente suave, una pendiente crítica y una pendiente fuerte, ¿verdad? Cuando la pendiente es suave, pongámoslo aquí, suave, quiere decir que el tipo de perfil que se va a generar es un perfil tipo M. Así que por aquí tengo la curva tipo M. ¿De acuerdo? Si la pendiente es crítica, vamos para la pendiente crítica ahora. Si la pendiente es crítica, lo que se va a generar es un perfil tipo C. O sea, aquí está el famoso curva de Ranzo tipo C. Y por último, la pendiente fuerte. La pendiente fuerte que tenemos aquí será el caso de una curva de remanso tipo S. ¿Ok? Entonces, tenemos tres tipos de curvas. M, C y S. Donde M es suave, C viene a ser crítica y S viene a ser fuerte. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Cómo reconocemos el número de orden? Puede ser orden 1, 2, 3. ¿Existen más órdenes? Ya no, solo puede ser de orden 1, 2 y 3. ¿Ok? Puedes analizarlo de dos maneras. Con el tipo de flujo, si es subcrítico, subcrítico, supercrítico, ¿ok? A pesar que la pendiente es suave, ojo, puedes encontrar un supercrítico, pero yo mayormente les recomiendo reconocer con los tirantes, de la relación de tirantes. Es decir, si el tirante real, que es este, ojo, si ese tirante real, tenemos ahí, ese tirante real es mayor que el tirante normal, y este es mayor que el crítico, entonces estamos hablando de una curva de orden 1, o sea, M1, ¿no? Ahí está en la gráfica también, se observa lo mismo. ¿Ok? Por esta parte, si el tirante está en medio del normal y el crítico, un M2. Si el tirante es menor que el crítico y a la vez es menor que el normal, entonces es de orden 3. ¿Ok? Basado en ese concepto, lo demás se repite. Por ejemplo, si el tirante real es mayor que el crítico y el normal, C1. ¿Ok? C1. Aquí también, si el tirante está entre el crítico y el normal, entonces C2. ¿De acuerdo? Si el tirante es menor que el crítico y a la vez menor que el normal, entonces estamos hablando de un C3. ¿Ok? La misma lógica, jóvenes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nuevamente, si el tirante es mayor que el normal y el crítico, ¿será? ¿Qué será? Aquí está, será un S1. Si el tirante está entre el crítico y el normal, será un S2. Y si es menor que el crítico y el normal, será pues un S3. ¿Ok? Entonces, basándonos en ese resumen, por favor, si tienen alguna consulta, pueden plantearlo, porque de ahora en adelante vamos a ver estos casos planteados en el resumen. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Bien, entonces si no hay consultas, quiere decir que ya podemos reconocer nuestro
flujo gradualmente variado en condición de curvas de remanso, ¿no? Diferentes curvas de remanso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio, joven. Por favor. Repito, el día de hoy solamente haremos un ejercicio práctico. Muy bien. ¿Algún voluntario, por favor, que quiera leer el enunciado? Muy bien. Si no hay voluntarios, su delegado, por favor, que nos apoye con la lectura del enunciado. Profesor, ¿me escucha? Sí, adelante, por favor. Ejercicio 1. Por un canal rectangular de 2,5 metros de ancho fluye un caudal de 1,5 metros cúbicos sobre segundo. El coeficiente de fricción de Darcy es F igual a 0,020. El canal termina en una caída libre y la pendiente del fondo del canal SO es igual a la mitad de la pendiente crítica. Determinar A, la profundidad crítica, B, el coeficiente C de Chesí, C, la pendiente crítica SC, D, la pendiente del canal SO, E, la profundidad normal YN, F, la N de Manning, G, el tipo de flujo, y H, el perfil que se produce aguas arriba de la sección terminal. Muy bien, Juan Diego, muchas gracias. Ok, jóvenes, este ejercicio, ¿no? Siempre lo suelo hacer después de los parciales. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un feedback de lo que ya hemos visto, ¿no? Pendiente crítica, coeficiente Chesí, ¿ok? A ver, aquí se refiere a profundidad crítica y aquí la pendiente crítica, ¿ok? La profundidad del canal, la pendiente y la profundidad normal. El N de Manning, el tipo de flujo y finalmente en la parte inferior nos preguntan cuál es el perfil de curvas de remanso que se genera, ¿no? En el perfil del canal. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio es excelente, jóvenes, para practicar. ¿Ok? ¿Y qué estructuras estamos analizando para este caso? Una caída libre. Una caída libre. ¿Ok? Entonces, nótese que hay varios incisos. Todos son fáciles de resolver. Solo hay que recordar las fórmulas a aplicar. Ojo, profundidad crítica en canal rectangular. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a resolver juntos este ejercicio, jóvenes. O si desean, les doy unos minutos para que lo planteen. A ver. Mejor resolvámoslo juntos. Ya en la siguiente clase les voy a dar chances para que practiquen más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a sacar los datos. Primero que nada, reconocer la sección con la cual vamos a trabajar. Este caso famoso de un rectangular de ancho B, girante Y y caudal unitario Q que no conozco. ¿Ok? Entonces vamos a sacar los datos. Tengo de datos el ancho, el caudal total, la pendiente nos dice, ojo aquí, la pendiente del fondo del canal S sub 0 es igual a la mitad de la pendiente crítica. Ahí está. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular dicha pendiente. Cuando nos dice que la pendiente del fondo del canal es la mitad de la pendiente crítica, implícitamente nos está diciendo que la pendiente del fondo del canal es menor que la pendiente crítica. Ya aquí hay que reconocer una cosa, concepto. ¿Qué tipo de pendiente será cuando es menor que la crítica? ¿Será una pendiente suave, pendiente fuerte o pendiente crítica? Hay que reconocer ese tipo de pendientes, jóvenes. ¿En qué caso estamos?
Tomen nota, la pendiente del fondo del canal menor que la pendiente crítica. Regresemos a nuestra tabla de resumen. A ver, de repente aquí lo van a ver mejor. ¿En qué caso estamos, jóvenes? ¿Pendiente suave, pendiente crítica o pendiente fuerte? Muy bien, Luciano me dice que el perfil que se va a desarrollar es tipo M. Muy bien. Y por lo tanto eso quiere decir que la pendiente es suave. Exacto. La pendiente es suave porque es menor que la crítica. ¿Ok? Si la pendiente normal es igual a la crítica, pues será una pendiente crítica. Y si es mayor, es una pendiente fuerte. ¿Ok? Ya tenemos la idea y el concepto entonces del tipo de perfil que se va a generar en este caso, ¿no? Como dijo su compañero, vamos anotando por aquí, perfil tipo M. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces empecemos a resolver lo que nos pregunta. Primera pregunta, nos pide calcular el tirante crítico. ¿Cómo se calcula el tirante crítico aquí en una figura rectangular? ¿Cuál es la fórmula? ¿Pueden dictarme la fórmula, jóvenes? ¿O lo pueden escribir si desean? A ver, por favor, alguien que me diga cómo calculo el tirante crítico en una figura rectangular, por favor. A ver, jóvenes, necesito que recuerden porque si no vamos a estar en los siguientes temas. En todos los casos vamos a ver siempre pendiente crítica, pendiente normal, profundidad crítica, profundidad normal. Por esa razón les pregunto, ¿cuál es la fórmula? Tienen que acordarse. Y si no se acuerdan, abran en su aula virtual, ¿ok? El capítulo de la unidad 2, 2.1, si no me equivoco, de energía y tirante crítico. Ahí van a encontrar un resumen de todas las fórmulas que hemos visto ya la sesión anterior. Por favor, alguien que me diga cuál es la fórmula de tirante crítico en función del caudal unitario. A ver, acuérdense, ¿cómo se calcula el tirante crítico en función del caudal unitario? Raíz cúbica de Q al cuadrado sobre C, profe, sobre la verdad. Así es, muy bien, raíz cúbica de caudal unitario al cuadrado. Excelente, buena voz. Muy bien, entonces ya tenemos la fórmula de tirante crítico en función de caudal unitario. Pero ojo, ese caudal unitario no me dan de dato, pero tengo caudal y tengo el ancho, así que lo único que hay que hacer es hallar ese valor en función de caudal unitario, de caudal y el ancho, ¿no? Entonces, caudal al cuadrado sobre el ancho al cuadrado. Sería entonces calculable el tirante crítico en función de los datos que me da. ¿Cuánto sería, por favor? Díganme cuánto le sale.
0.3323. Excelente. 0.3333. Ok, metros, ¿verdad? Eso representa nuestro tirante crítico. Muy bien. ¿Qué más nos piden? El coeficiente de Chessy. ¿Cómo se calcula el coeficiente de Chessy? ¿Ok? En función del dato que nos dan. ¿Qué dato nos dan? El factor de fricción de Darcy, que vale 0,020. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Esa es la fórmula. Entonces, si C se puede calcular en función del factor de fricción, calculemos de frente, jóvenes. ¿Ok? Calculen cuánto vale C si el factor de fricción equivale a 0.02. ¿Cuánto sería la respuesta? $62.6418. Excelente. 62.6418. ¿Sí? Este es un coeficiente, no tiene unidades, así que lo dejamos así. Siguiente pregunta, la pendiente crítica. ¿Cómo calculo la pendiente crítica, jóvenes? ¿Qué fórmulas utilizo Sería para Manning, hallar la pero pendiente? con los datos críticos. Excelente, así es. Aquí te lo dejo de resumen, a ver, para aquellos que aún no se acuerdan. En caso de flujo crítico, puedes calcular con la fórmula de flujo crítico, ¿de acuerdo? Pero si te piden pendiente, ya te están pidiendo aplicar aquí, en vez de tirante normal, utilizar la profundidad crítica para hallar la pendiente por la ecuación de Manning, tal como te ha indicado tu compañero. ¿Ok? Ahora, la pendiente no solamente se puede calcular por la condición de Manning, y es más, aquí yo no tengo el n de Manning, no lo puedo calcular por Manning. Pero Manning es la única fórmula hidráulica que ustedes conocen. No, también está Claro que no, Chessy. en este caso, exactamente, no te dan Manning, pero sí te dan Chessy. Así que, ¿qué fórmula hay que explicar en este caso? Exactamente, jóvenes. Vamos a colocar aquí esa fórmula, ¿de acuerdo? Caudal será igual al coeficiente C por la raíz cuadrada del radio por pendiente, ¿no? Esto representaba velocidad, ¿se acuerdan? Todo esto viene a ser la velocidad por Chessy, cuya multiplicación por área simplemente será el caudal por Chessy. Entonces tenemos aquí el caudal en función del coeficiente C, que he calculado. Radio hidráulico es área sobre metro, se puede obtener en función de tirante, que es crítico, el cual ya lo calculé. La pendiente crítica es la que me piden calcular. Así que de aquí despejo la pendiente crítica y obtengo la siguiente fórmula. En función de caudal, el coeficiente C, radio que depende de Y, que es crítico, y el área que depende también de el tirante, que es crítico. ¿De acuerdo? Reemplacemos entonces aquí los valores. C, ¿ok? Vale 62.64. Caudal vale 1.50. Radio es B área entre perímetro, o sea, el radio hidráulico de un canal rectangular. Vamos a calcular por aquí. Todos, calculen la pendiente crítica. Caudal vale 1.50 al cuadrado. El coeficiente de Chessy vale 62.6418.
multiplicado por radio hidráulico. Radio hidráulico simplemente es área sobre perímetro. Área es B por Y, ¿no? Es un canal rectangular. B por Y crítico. En caso, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale Y crítico? 250. Y Y crítico, según ustedes han calculado, vale 0,33 metros. Entonces, reemplacemos 250 por 0,3323 metros. Eso es el área. Sobre el perímetro. El perímetro es B más 2 veces Y. Reemplazando B, 250 más 2 veces Y, en este caso Y crítico, que es 0,3323. Eso viene a ser radio hidráulico. Y ahora tengo que calcular el área. El área simplemente es B por Y, lo mismo que está aquí. Así que 250 por tirante, que vale 0,9323. Ojo que el área está al cuadrado, el caudal también, el coeficiente C también. Listo, ya tenemos la pendiente crítica para este caso. Calcúlenlo y díctenme cuánto les sale, por favor. 0,032. Excelente. Entonces tengo por aquí la pendiente crítica equivale a 0,032. ¿De acuerdo? Ustedes pueden dejar expresado en función de fórmula, ¿no? O sea, en función de porcentaje. Por ejemplo, puede ser 3,2 tanto por mil. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos fórmulas es correcta. Listo. Siguiente pregunta. Inciso C ya está. La pendiente crítica. La pendiente normal. Así que la pendiente del fondo del canal, ¿cómo lo calculamos? Aquí está. Nos dice que la pendiente es igual a la mitad de la pendiente crítica. Entonces, por aquí voy a colocar la pendiente del fondo del canal, o la pendiente normal, se calcula simplemente dividiendo ese valor a la mitad. Y de aquí, 0,072 entre 2 será pues la mitad de 3,2, que es igual a 1,6 tanto por 1000. ¿De acuerdo? Está claro esa parte, ¿verdad? Luego, el inciso E me piden calcular el tirante normal. Tirante normal, nuevamente, condición de flujo normal. Aplicaremos, ¿qué fórmula hidráulica? La misma que hemos visto aquí arriba. Esta fórmula es la fórmula hidráulica porque sí. Aplicaremos la misma fórmula aquí. Solo que ahora el radio hidráulico, en función de qué tirante va a estar. ¿Tirante normal o tirante crítico? Normal, profesor. Así es, normal, ¿de acuerdo? Siempre que apliquen fórmulas de condición hidráulica para tirante normal o crítico, van a tener que cambiar en cada caso. Pero la fórmula es la misma. ¿Okay? Entonces me piden calcular el tirante normal. ¿Cómo calculo el tirante normal? Simplemente voy a dejar expresado todo esto en función de la configuración de tirante normal. ¿Ok? Está. Caudal entonces depende de C, que es dato. El área es B por Y, ojo, tirante normal. Aquí también el perímetro, B más 2 veces Y, tirante normal. Esto es radio hidráulico elevado a la 1 medio, ¿no? Ahí está. Luego tenemos la pendiente también elevado a la 1 medio. Y la pendiente ya hemos calculado, la pendiente del fondo del canal, aquí, esa pendiente equivale a 1,6 tanto por 1. ¿Ok? Y el área es B por YN. Nuevamente, todo está quedando en función de tirante normal. ¿Por qué? Porque caudal es dato, el ancho de solera es dato,
el coeficiente C lo he calculado aquí, 62.64. Eso quiere decir que solamente me queda reemplazar y obtener el valor que tanto buscamos, ¿no? El coeficiente C en este caso vale 62.6428. Así que anotamos ese coeficiente y colocamos en este caso el caudal que vale 1,50 y el ancho de solera 2,50. Muy bien, ya tenemos aquí entonces una ecuación con una sola incógnita. ¿Cuánto sale, por favor? Díctenme cuánto le sale aquí el tirante normal. Ok, tirante normal entonces me dice que equivale a 0.4251 metros, ¿no? Excelente. Ahora, nosotros hemos dicho, ok, siempre que calculamos el tirante normal y el tirante crítico, analicemos, jóvenes, analicemos. Hemos dicho que la pendiente es una pendiente, por aquí, pendiente suave, ¿verdad? Donde el perfil que se está generando es un perfil tipo E. Vamos a comprobar esa pendiente suave con el régimen, y el régimen lo vamos a comprobar aquí con los tirantes. Es decir, por aquí poder jalar el tirante crítico y comprobar con el tirante normal. Ese tirante crítico vale 0,33. El tirante normal vale 0,40. Por lo tanto, ¿qué régimen estamos hablando? No nos preguntan esto, pero siempre es bueno analizar, ¿de acuerdo? Si el tirante normal es mayor que el crítico, el régimen será exactamente, es un régimen subcrítico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, justifica la pendiente suave. No quiere decir que nuestros cálculos hasta el momento son los correctos. ¿De acuerdo? Ahora vamos al inciso F. El inciso F que nos pide calcular el coeficiente de Manning. Profesor, ¿cómo calculamos el coeficiente de Manning si nos dan el coeficiente HC? Para eso hay una fórmula que ustedes han aprendido en la unidad 1 del curso, ¿no? ¿Cómo relacionar los coeficientes de HC, Manning, Colebrook y Basic? Si desean, pueden combinar. ¿Ok? ¿Se acuerdan la fórmula? Hay que recordar que se relaciona de esta manera con el coeficiente HC, donde n va a depender del radio hidráulico y del coeficiente HC que ya hemos calculado, ¿no? Entonces, obtengamos ese valor. Aquí el tirante normal que voy a utilizar ahora será 0,4251, ¿no? Entonces aquí, por favor, reemplacemos los valores calculados anteriormente. N depende del ancho B, que vale 250, tirante normal 0,4251, y el coeficiente C, que vale 62, aquí está, 64,18. ¿Cuánto sería entonces el valor N de Manning? Esa, lo he reemplazado para que lo calculen, por favor. ¿Cuánto le sale el valor N de Manning?
excelente, me dicen que sale 0.0132, casi como un tirante, como un coeficiente, perdón, de rugosidad revestida, ¿verdad? Muy bien, entonces hasta aquí solamente hemos hecho un resumen de lo que ya hemos conocido anteriormente. Ahora sí vamos a determinar el tipo de flujo, ¿ok? Una de las formas es determinando qué tipo de pendiente estás generando. Otra es relacionando aquí con los tirantes. Como ya lo hemos visto aquí arriba, lo voy a copiar simplemente aquí para definir lo siguiente. Como el tirante normal es mayor que el tirante crítico, por lo tanto se está desarrollando un flujo subcrítico. ¿Ok? Y se desarrolla, pongámoslo así, pendiente suave. Además, se produce un perfil tipo E. Todo esto ya lo hemos descrito en líneas arriba, así que lo estoy recalcando nada más. ¿Ok? Ahí está. Listo. Entonces el perfil del flujo es tipo M. El flujo subcrítico y la pendiente suave. ¿Ok? A esa conclusión hemos llegado. Muy bien. Y gráficamente, ¿cómo sería? ¿Cómo se puede graficar el perfil del canal? El perfil superficial. Si retrocedemos un poquito, vamos a entender un poco el enunciado para poder graficarlo. Nos dice que el canal termina en una caída libre y la pendiente del fondo del canal es igual a la mitad de la pendiente crítica. ¿Ok? Nos dice que el canal es de régimen entonces pendiente suave, régimen subcrítico, y termina en caída libre. Dibujemos entonces por aquí la caída libre. Ahí está. Como ustedes observan, el flujo viene siempre en condición normal, ¿no? Condición normal, donde el tirante normal es uniforme, 0,42 metros en este caso. ¿De acuerdo? Luego tengo aquí una caída libre por esta parte. ¿Y qué sucede en caída libre? El tirante se va a formar aquí justo en la sección de control que ustedes conocen, sección de control, aprendan ya a diferenciar sus nombres, sección de control. ¿Ese tirante cómo tiene que ser? Este tirante, jóvenes, no se olviden, es un tirante crítico, ¿de acuerdo? Ese tirante es un tirante crítico. Por lo tanto, no se olviden, por favor. De ahora en adelante van a relacionar todos los conceptos que ya han conocido o han venido estudiando anteriormente en este curso, ¿no? Entonces, tirante crítico se desarrolla justo en la sección de control. Y esta sección de control se va a desarrollar una curva de remanso hacia aguas arriba. Profesor, ¿por qué hacia aguas arriba? Siempre será aguas arriba. Eso es concepto, jóvenes. Eso es concepto. Será el análisis hacia aguas arriba cuando el régimen real de la escorrentía es subcrítico. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que de la sección de control se va a estudiar una curva de remanso hacia aguas arriba. Es decir, si yo quiero analizar este perfil, el tirante inicial con la cual se debe trabajar va a ser equivalente al tirante crítico. ¿De acuerdo? Y el tirante final, pues va a tener un porcentaje, vamos a colocarlo por aquí, el tirante final del perfil a estudiar será un porcentaje del tirante normal, aquí está 0,42, un porcentaje inferior, obviamente, ¿no? Entonces, el perfil de tipo de curva de remanso que se está generando aquí, en este caso es M. Ya me dijeron que el perfil es tipo M. Pero ¿por qué de orden 2? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? ¿Por qué el perfil es de orden 2?
Ahí está la curva de remanso tipo M2. Muy bien. ¿Por qué se genera una curva tipo M2? A ver, para concluir, jóvenes. Porque disminuye. Ujú. ¿Se acuerdan de lo que hemos visto líneas arriba en el cuadro? A ver, de repente se acuerdan con eso. Ahí está el cuadrito. Nos hicimos un resumen, ¿no? En caída libre, por ejemplo, si la escorrentía es subcrítica, entonces el perfil que se va a generar es N2. Visto de otro modo, hemos dicho que ustedes deben acostumbrarse por lo menos con la relación de tirantes. Y aquí el tirante normal, ¿cuánto equivale? 0,42. ¿Es mayor que el tirante real? Por supuesto que sí. El tirante real está entre el tirante normal y el tirante crítico. ¿Se observa? Gráficamente se observa que todo ese tirante real, el tirante de la curva de remanso cualquiera, es un tirante real. ¿Okay? Ese tirante está entre el tirante normal y el tirante crítico. O sea, es menor que el tirante normal y a la vez es mayor que el tirante crítico. ¿No? Cualquier tirante de la curva es un tirante real que está entre el normal y el crítico. Por esa razón se desarrolla un perfil tipo M2. ¿De acuerdo? Esa es la circunstancia. ¿Está claro, por favor? ¿Quedó claro o hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, si está claro y no hay preguntas, hasta aquí vamos a dejar este pequeño resumen que acabamos de hacer, ¿no? La próxima clase les voy a enseñar cómo calcular la longitud de esta curva en base a los tirantes conocidos, tirante inicial y tirante final de la curva de remanso. ¿Ok? Lo que irían aprendido es identificar el tipo de curva que se está generando, ¿no? Es un M2. ¿Y cómo se analiza? Hacia aguas arriba. ¿Y por qué? Porque es un régimen subcrítico. ¿Ok? ¿Cuáles son los tirantes conocidos? Ahí están. El tirante inicial es el tirante crítico. El tirante inicial siempre va a ser el tirante en la sección de control, ojo con eso. Y el tirante final representa pues el tirante hacia una profundidad normal de 0,4, ¿no? Aproximadamente. Conclusión entonces, en una caída, donde el punto B es la caída, se produce la profundidad crítica, esto es concepto, y hacia aguas arriba se estudia un perfil de tramo tipo 2, ¿no? Ahí está, hacia aguas arriba se estudia el perfil M2, ¿ok? Y hacia aguas arriba, si tú lo miras en ese sentido, quiero decir, la profundidad va a aumentar, ¿no? Aumenta de tal manera que llega a alcanzar aproximadamente una profundidad normal, ¿ok? Denominada en el punto A. Muy bien. ¿Ha quedado claro, jóvenes, esta pequeña parte de introducción de curvas de remanso? Que por cierto es un tema bastante amplio. Vas a analizar cada caso independientemente, cada estructura de manera independiente, ¿no? Pues, por lo tanto, los invito a estudiar del libro que les he compartido a través de su delegado y ya pues también tendrán material que revisar en el aula, así como las demás metodologías que ya les he enseñado en la primera parte del curso. ¿De acuerdo? Última pregunta, por favor. ¿Alguien? Bien, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar entonces. No se olviden que la próxima sesión haremos 3 horas desde la 1 de la tarde. Por favor, delegado, hacer recordar a todos los compañeros
La próxima sesión serán 3 horas desde la 1 de la tarde, ¿no? Volveremos a tocar este tema, solo que con mayor énfasis en los cálculos de longitud de curva de Reynolds. ¿De acuerdo? Por favor, entonces, estamos quedando así. Hasta la próxima sesión. Muy bien. No se olviden repasar este tema. Tienen ahí a la mano material para que puedan estudiar.